Muy buenos días, damos gracias a los departamentos infantiles por este programa que nos dieron este 13º sábado. Vamos a continuar, vamos a seguir con el ambiente así animoso, con una alabanza en esta mañana. Todos vamos a participar. El canto es lado a lado. A ver, los voy a invitar a ponerse de pie, por favor, porque es el único canto que vamos a cantar y para que estén más motivados. Muy bien, gracias. Let's all stand up. Lado a lado estoy con mi Salvador, mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, por él yo soy feliz, y de su mano siempre voy. Vení conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Vení, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es alrededor, pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Vení conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Vení, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Vení conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Vení, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Vamos derramando el Señor. Amén. Pueden tomar asiento.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu bendito y santo, 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 poderoso, precioso, misericordioso nombre mío. Hoy en tu día, Señor, en tu día santo, clamamos y pedimos tu presencia y el derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor. Que toque nuestros corazones, Señor, y que sea tu palabra y no palabra de hombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, mis hermanos. Los invito a abrir sus Santas Escrituras en San Juan 21, capítulo 21, versículo 15 al 17. Una vez más, San Juan 21, versículo 15 al 17. ¿Ya lo tienen, hermanos? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Palabra de Dios. Vamos a tener la oración. Todo el que puede inclinarse puede hacerlo, y el que no puede permanecer de pie. Y si usted tiene algún pedido de oración, puede levantar su mano y Dios contestará su oración. Oremos. Papá Dios, gracias te damos por ese bendito amor que tú tienes para tus hijos, especialmente en la iglesia de Indio y del mundo entero. Gracias por ese amor. Gracias porque nos los haces manifestar por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Papá Dios, bendice a Ángel que va a exponer tu santa palabra. Llénalo de tu Santo Espíritu, y que lo que vaya a exponer, Señor, tu Santo Espíritu nos ayude a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y que tu Santo Espíritu, que al salir de tu lugar de oración, de culto de oración, salgamos con una paz, no como el mundo la da, sino como tú la das, una paz celestial. Bendice a nuestro pastor que se encuentra en otra iglesia ahorita, también a su familia. Y Padre Santo, gracias por lo bueno que eres. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Señor me los bendiga en esta mañana. Feliz sábado. Ahí me toca la parte donde les damos la bienvenida nosotros aquí en la iglesia, pero el que les da la mejor bienvenida es Cristo Jesús, porque ustedes pudieron decidir no venir hoy a la iglesia, pero el Espíritu del Señor los trajo aquí. Por eso en esta mañana yo les doy la bienvenida. Tengo aquí a Sofía Miranda, nieta de los hermanos Mendoza. Bienvenida, bonita. Por acá veo otra, no sé si nos visitan de dónde. De Kentucky, hermanos, mira. ¿De dónde nos visitan? Bienvenidos, mi hermanos. Qué bueno que están aquí. El Señor los ha traído aquí con un propósito. Que sean bien bendecidos en esta mañana. Tenemos a alguien más por allá atrás, o si no tenemos a nadie, podemos voltear para el lado y decir: el Señor te da la bienvenida. El Señor nos los bendiga. No vamos a hacer el corito. El Señor está con ustedes. No se olviden, el Señor está aquí. El Señor nos los bendiga. Muy bien, ahora también nos toca darle el anuncio para que todos los niños pequeñitos al frente, todos puedan venir al frente. Su maestra Reina Martínez, ella tendrá su tema. Adelante todos los pequeños, sean bienvenidos.
feliz sábado. Eso. Que Dios me los cuide, me los guarde siempre, mis chiquitines. Y unos grandecitos que estoy divertidos. Bienvenido. Estamos felices porque es el día del Señor, ¿verdad? Porque cuando nos reunimos es la familia espiritual. Nos reunimos este día porque amamos a Jesús, ¿verdad que sí? Eso, tiro fuerte. Sí. Eso, muy bien. La historia de este día es un jovencito como, ¿cómo te llamas? Josh. Como Josh, así de grande y de hermoso y de guapo, ¿verdad que sí? Se llama Jume. Jume es un joven que ha estado estudiando la Biblia y aprendió de Jesús cuánto lo ama y que es el creador de nosotros. Porque saben que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. ¿Quién sabe? Levante la mano. Sí, no venimos de un animalito como nos dicen por ahí. No. Somos la imagen de Dios. Y Jume entendió esto. Y su mamá. ¿Y saben qué más aprendió? ¿Quién sabe qué dice el cuarto mandamiento? A ver, jóvenes. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Sí. Because Jesus made it. Jesus made it. He made the fourth commandment. Jóvenes, who knows what the fourth commandment says? ¿Tú? Ok. ¿Tú? Honor the Sabbath. Exacto. Dios es orden de Dios. Guardarás el día de reposo porque Él lo santificó, Él lo bendijo, para que nosotros nos acordemos que Él es nuestro creador. ¿Ok? Vamos a poner nuestros celulares afuera en nuestras packets para poder escuchar. Gracias. Ok. Jume trabajaba en la huerta de su familia. La huerta familiar. ¿Qué se hace en la huerta? Se siembra verdura y se siembra fruta y todo lo rico que puedas comer. Él trabajaba allí y de allí se iba a vender al mercado. Pero él quería más dinero y cerca estaba una plantación de té. Dijo, voy a ir ahí a ver si puedo trabajar y agarrar más dinero. Y se fue a la plantación del té. ¿Saben cómo se llamaba el dueño de la plantación? Es un lugar que a ustedes les gusta mucho comer. ¿A quién le gusta comer en lo más barato que dicen que es real barato? Todos los niños les encanta ese lugar. Ajá, ¿vieron? McDonald's. Pues el Señor se llamaba el Señor McDonald's, ¿ok? Y fue Jume y le pidió trabajo. Y sí, el Señor McDonald's lo dejó porque necesitaba gente. Y se fue a trabajar Jume lunes. ¿Qué sigue el lunes? Martes. ¿Y luego? Miércoles. ¿Y luego? ¿Después del miércoles? Jueves. ¿Y luego? Viernes. ¿Y qué creen? Él trabajó bien toda la semana y no se presentó el sábado. Cuando llegó el lunes otra vez, el señor McDonald estaba furioso. ¿Por qué no viniste a trabajar el sábado? Le dijo. Sí, señor, perdone, pero yo no trabajo los sábados. ¿Quién es el patrón aquí? ¿Tú o yo? Señor, perdone, pero es que Dios dice que no trabajemos los sábados. A mí que me interesan las religiones, yo quiero trabajo y tienes que venir a trabajar el sábado, si no, te me largas. Y se enojó. No puedo trabajar el sábado, Señor. Entonces vete, le dijo. Y le dijo muchas cosas feas. Se fue bien triste, Jume, muy triste.
pero se fue a trabajar al huerto de sus padres. Y entonces una vez iba con su canastita de hortalizas, de fruta, y dijo, voy a pasar por donde la señora McDonald para ver si me compra fruta. Entró a la plantación, pero se fue a la casa. Y la señora McDonald, muy feliz de verlo, le compró toda la fruta. Ya venía bien contento, pero pasó por la oficina del señor McDonald. ¿Y qué creen que iba entrando por la puerta? Una snake. ¿Y en español se dice? Snake. ¿Eso? ¿Tú sabes cómo se llama? Nadie sabe. Se llama culebra. Culebra. Que no se nos olvide nuestro idioma, papis, por favor. Ok, iba la culebra metiéndose por abajo así a la oficina del señor McDonald. Esta culebra era chiquita, pero muy venenosa. Una por mordida y ¡pam! Venenosa. Y él abrió y se quedó y fue rapidito a buscar al señor McDonald, que ya venía para la oficina. Y cuando lo vio el señor McDonald le dice, ¿qué haces aquí, muchacho? Yo te dije que no te quiero ver en mi plantación. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárgate! ¿Tú no quieres trabajar el día que yo te digo? ¡Vete! No, señor, perdone, señor, pero solamente quiero advertirle que a su oficina entró una culebra muy venenosa. Perdón, muy venenosa. Si usted lo muerde, va a morir. A ver si es cierto, son unas de tus mentiras que no sé qué. Y luego entrar con mucho cuidadito, viendo para abajo. No se veía culebra. Te dije que era mentira. No, señor, mire, arriba del secretario se está moviendo una carta. Y fueron a ver arriba, la carta se movía así, como era chiquita, no se veía. Pero el señor McDonald iba a levantar la carta y me agarró un garrote, es un palo, un palo, un big stick heavy, grueso. Y bueno, y en lo que el señor McDonald levanta la carta, ¡pum!, le da Juve y la mató. Se quedó el señor McDonald así, estupefacto de una pieza, nervioso. Y le dijo, y Yahoo me dijo, ok, señor, y se iba. Hijo, me ha salvado la vida. Si ese animal me muerde, yo ya no estuviera aquí. Perdóname. Y le pidió perdón. Está bien, señor. Muy humildemente Jume se iba. No, no te vayas. Puedes venir a trabajar el lunes. Puedes ir a tu iglesia el sábado. Y no solo eso, yo voy contigo porque veo que tú eres muy responsable, muy honesto y amas a tus enemigos, porque yo era uno de tus enemigos. Y así fue como Jume fue una luz en el Señor McDonald. Nosotros tenemos que hacer lucecitas y brillar en donde estemos, ¿ok? Ok, ¿le gustó la historia? Ok, vamos a pararnos y en línea, vamos a agarrar uno de esto, venga, pasamos, bueno, entonces, Jesus loves me, this I know, for your word tells me so. Little ones timidly run, they are weak, but He is strong. Yes,
Feliz sábado, queridos hermanos. Es el momento de honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Saben que el Señor bendice al dador alegre. El Señor es bueno, hermanos, y dice el Señor en su palabra que lo probemos en esto y el Señor nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Qué bendición, hermanos. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas, hermanos. Amantísimo Padre, que tú moras en los altos cielos, gracias, Señor, te damos en esta mañana por este momento que nos das de compartir contigo, Señor, lo que tú nos das, tus diezmos y ofrendas, Señor. Bendícelos, Padre, bendice al dador alegre, bendice los bolsillos de los hermanos que van a dar y también de los que no pueden, Señor. Ayúdales también para que ellos puedan en el futuro darte también, Señor. Padre, bendice a cada uno de nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora es tiempo de que nuestra hermana Rebeca Rentería nos traiga el especial, muy especial, porque es para el Señor. Es tiempo para Rebeca. Feliz sábado, hermanos. El himno que vamos a cantar es Sublime Gracia. Sublime Gracia fue escrita por John Newton. Él era capitán de un barco de esclavos y él solía pues viajar con esclavos. En
en una tormenta muy fuerte, él dio su vida a Cristo. Y él, basado en Primera de Crónicas 17, él escribió este canto, Sublime Gracia o Amazing Grace. Así que nosotros tenemos tormentas en nuestras vidas, claro que sí, y a veces hay que arrodillarnos, cualquier tormenta, pero mi abuelo decía, las tormentas y las guerras se ganan de rodillas. Así que en nombre y gloria de Dios, Sublime Gracia. Feliz sábado, pueblo de Dios. Dios nos bendiga a todos en este día. Happy Sabbath. Oremos. Let us pray. Let's bow our heads so that we can pray. Padre nuestro que estás en el cielo, Heavenly Father, who art in heaven, santificado y glorificado sea tu bendito y santo, santo, santo nombre. holy be thy holy, holy, holy name. Danos tu espíritu, Give us your Holy Spirit, Lord. danos tu palabra, Give us your word, Father, tu presencia y tu bendición. your presence and your blessings, Lord. Que seas tú el que hable,
so that you will be the one speaking. En el nombre de Jesús. Amén. In Jesus' precious name, amen. El tema de este sábado lleva por título y es una pregunta. ¿Me amas? The title of the sermon for today is the question, do you love me? ¿Alguna vez nosotros le hemos fallado a alguien a quien amamos? Have any of us ever failed someone that we love here on this earth? Porque yo me imagino que en la mayoría lo hemos hecho. Because I can imagine that most of us have failed someone, Y Pedro no es la excepción. and Peter was not the exception. Pedro era un pescador, un hombre común de manos ásperas. Peter was a commoner, a fisherman, just an ordinary man, Y de palabras muy rápidas. and very fast, with very fast words. Y Jesús lo llamó un día mientras arreglaba redes rotas. And Jesus called him once. Jesus made a call to him as he was fixing his nets, Y Pedro dejó todo para seguir a Jesús. and Peter left everything to follow Jesus. Pedro comió con él, Peter ate with him, durmió al lado de él, slept by Jesus' side, caminó con él, walked with him. vio enfermos sanar He saw how Jesus healed the people, y vio muertos resucitar. and he saw how Jesus resuscitated people. Y algo que ningún otro hombre ha hecho, And something that no other man has ever done, tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas. he had the privilege of walking on the waters. Pero tenemos un acontecimiento triste en la vida de Pedro. But we have an episode that's very sad in Peter's life. Y los invito a que me acompañen a Lucas capítulo 22. And let us go ahead and look in our Bibles. And it is Luke chapter 2, Versículo 31 y 32. Luke chapter 2, verse 31 and 32. So it's Luke chapter 2, verse 31. Oh, it's 22. Chapter 22. Sorry about that. Sí, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Verse 31 and 32. Dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Jesús le estaba diciendo en ese momento que iba a ser sacudido, que iba a ser zarandeado. Jesus had already told Peter that he would be sifted. Thank you. And so he had already warned them about this. Pero también le estaba dando la promesa de que él estaría rogando por él. But he had also given him the promise that he would be strengthening him and praying for him. Mateo capítulo 26, Matthew chapter 26,
versículo 30 al 35. Matthew 26, 30 30. through 35. Y Jesús hace un anuncio a Pedro. And Jesus makes an announcement unto Peter. Pero también lo hizo a los demás discípulos, pero era algo más todavía con Pedro. He made it to all the disciples, but focusing more on Peter. Dice la palabra de Dios en el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Then Jesus told them, this night you will all fall away on account of me, Porque escrito está: for it is written, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Atención con lo que dice Jesús en el versículo 30. Dice: todos vosotros. Let us pay attention to what he says on verse 31 when he says, all the flock will be scattered. All the flock. El 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Y aquí vemos a Pedro. And this is where we see Peter. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. And Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. En el versículo 31 Jesús está diciendo, Jesús está asegurando, está afirmando que todos se iban a escandalizar de él en esa noche. On verse 31, Jesus was already telling them. He knew that they were all going to fly away, or the sheep and the flock will all be scattered. Pero Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo jamás, nunca me escandalizaré de ti. But remember what Peter said. Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. Y Jesús le dijo: And Jesus said to him, de cierto te digo que esta noche, antes que que el gallo cante, me negarás 3 veces. truly I tell you, Jesus answered, this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Y otra vez Pedro le contestó: And Peter replies once again, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. Lo que el peligro trae cuando nosotros creemos en el yo. This is what happens when we believe on the I ourselves, Y no aceptamos la palabra de Dios. and we do not accept the word of God. Porque aquí Jesús le estaba hablando y diciendo que todos se iban a escandalizar. Because here we hear Jesus telling them they were going to be scattered. Pero el yo de Pedro But the I in Peter decía que no. said no. Hermanos, cuando Dios habla en su palabra, ¿se cumple, sí o no? When the Lord speaks His word, does it come true? Yes or no? Y a veces nosotros pensamos que el yo puede más que la palabra de Dios. And sometimes we believe or we think that the I is stronger than the word of God. A veces nosotros pensamos que cuando Dios habla, Él puede estar equivocado. Sometimes we think that when God speaks, He may be, it may be untrue.
y or que, he might be lying, y que yo tengo la razón. and that I have the truth. ¿Saben que ese fue el problema de Satanás? Do you know that that was Satan's problem? En Isaías capítulo 14, In Isaiah chapter 14, versículo 12, 13 y 14, Isaiah chapter Isaías capítulo 14, 14, del 12 al 14. 12 through 14. Y dice la palabra de Dios: The word of God says, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. and this is Isaiah chapter 14, verse 12. Let me say, how have you fallen from heaven, morning star, son of the dawn? You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Y aquí viene el yo de Satanás. And here comes the I in Satan. En el versículo 13 dice: Tú que decías en tu corazón, In chapter 14, verse 13, you said in your heart, yo subiré al cielo, I will ascend to the heavens, en lo alto junto a las estrellas de Dios. I will rise my throne above the stars of God, Yo levantaré mi trono I will sit enthroned on the mount of y assembly, en el monte del testimonio and on the mount of assembly, yo me sentaré on the utmost heights of mount, a los lados del norte. on the utmost heights of Mount Saphan. Sobre las alturas de las nubes yo subiré. On the utmost heights of Mount Saphan. Y yo seré semejante al Altísimo. I will ascend above the tops of the clouds, and I will make myself like the Most High. Aquí podemos ver el peligro del yo, Here we can see the hazards of, the I in us, pero también podemos ver la misericordia de Dios. but we can also see God's mercy for all of us. Porque Jesús le dijo: pero yo rogaré al Padre que tu fe no falte. The Father said, I will pray to the Father so that your faith does not fail. Jesús le estaba haciendo una advertencia de lo peligroso que es no obedecer su palabra. Here Jesus was warning him how, it's a warning to all of us that, how we can go wrong in not observing his word. Y creer más en el yo que en la palabra de Dios. And to believe, instead of believing in his word and believing on, amongst ourselves. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. The word of God says that God does not lie, and he is not the son of the God who, Lo que Él dice en su palabra se cumple. what he says in his word comes true, and we believe that. Pero ustedes creen que Pedro mentía cuando él decía que él no lo iba a negar? Do you think that, or do you believe that Peter lied when he said that he was not going to deny him? No, hermanos, él lo sentía en su corazón. No, he didn't. He felt it strongly in his heart. Él realmente amaba a Jesús, He truly did love Jesus, pero tenía un carácter que todavía tenía que ser transformado. but he had a character that still needed to be transformed. Él se sentía firme, He felt firm. se sentía seguro. He felt sure. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 10, 12? But what does the Word of God says in 1 Corinthians? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
1 Corinthians Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. 10, 1 Corinthians 10, 12. If you guys want to go ahead and open your Bibles and follow. And the Word of God says, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Así es de que a veces nosotros podemos pensar que estamos firmes, And sometimes we ourselves may think that we are standing firm in the Word of God, pero no en la palabra de Dios. but sometimes not in the Word of God. Podemos pensar que estamos firmes en nuestra propia fortaleza, Sometimes we might be standing strong, but it is in our own strength, en nuestros propios pensamientos, in our own thoughts, y no tomamos en cuenta la palabra de Dios. and we don't take into account the Word of God. Pero llegó la noche, hermanos. But the night came, Y en Marcos capítulo 14, and in Mark chapter 14, versículos 66 al 72. verse 66. Es Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. And it is Mark. Perdón, me equivoqué. Es Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. So it's Luke. Sorry, wrong book. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. 22:54, verse 54. Y prendiéndole, le llevaron y le conjuraron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest, and Peter followed at a distance. Aquí notamos un detalle bien grande, hermanos. Here we see a big detail. Pedro le seguía de lejos. Peter was following him from afar. No se quedó del todo, He didn't really stay with him, pero tampoco se fue del todo. but he didn't actually leave either. He was there at a distance following him. El peligro de seguir a Jesús de lejos. This is a warning or a hazard of following Jesus from afar, from a distance. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. and had sat down together, Peter sat down with them. Ojo a ese detalle, fuego. Encendieron fuego. Notice this detail. They lit a fire. Cuando viene la prueba en nuestra vida, When trials come to our lives, ¿qué es lo que pasa con nosotros? what happens to each and every one of us? ¿Negamos a Jesús? Do we deny Jesus? ¿Desconfiamos de Jesús? Do we not distrust Jesus? Cuando viene la prueba en nuestra vida, ¿qué hacemos? When trials comes to our lives, what do? ¿Confiamos en Dios Do we trust the Lord, o lo negamos? or do we deny Him? Porque el versículo 56 dice: Verse 56 says, pero una criada, al verle sentado al fuego,
A servant girl saw him seated there in the firelight. Se fijó en él She looked closely at him y dijo, también este estaba con él. and said, "This man was with him." Pero él le negó diciendo, mujer, no le conozco. But he denied it. "Woman, I don't know him," he said. Había caminado sobre las aguas, He had walked on water. había comido con él, He had eaten with him. había dormido al lado de él, He had slept right next to Jesus. miró enfermos sanar, He saw the ill people be healed, y aún así lo negó. and he denied him. Cuando está el fuego frente a nosotros, When the fire is lit right in front of us, nosotros puede que también hayamos hecho lo mismo. maybe, when we see the fire in front of us, it could be that we may do the same. Cuando desconfiamos de su palabra, When we don't trust in his word, cuando estamos orando y esa oración todavía no ha sido contestada, when that prayer that we've been praying hasn't been answered, cuando llega un diagnóstico de una enfermedad mortal a nuestra vida, when a really bad diagnosis comes to our lives, ¿cuántas veces ha cantado el gallo en nuestra vida? how many times has the rooster crowed in our lives? El versículo 58 dice, Verse 58 says, un poco después, viéndole, otro dijo, "A little later someone else saw him and said, tú también eres de ellos. You also are one of them." Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. "Man, I'm not," Peter replied. Hermanos, cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, Brothers and sisters, when we spend time with Jesus, hasta nuestra forma de hablar cambia. the way we speak changes. Y ellos sabían que Pedro había estado con Jesús porque su forma de hablar lo delataba. And these people knew that Peter had been with Jesus because even the way he spoke said that he had been with him. Pero es en el fuego donde negamos a Jesús. But it is in the fire that we deny Jesus. Es en la prueba donde negamos conocer a Jesús. It is in the trials where we denied knowing Jesus. Con una mirada mala a un hermano, When somebody, sees when we Cuando give a le- bad look to one of our brethren, cuando le levantamos la voz a nuestra esposa, when we raise our voice to our wives or husbands, cuando reaccionamos de una manera que como cristianos no deberíamos de reaccionar. when we react in a way that a Christian should not be reacting. ¿Cómo estamos reaccionando frente al fuego? How are we reacting in front of the fire? En el versículo 59, Verse 59, como una hora después, about an hour later, otro afirmaba diciendo, another asserted, verdaderamente también este estaba con él, "Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean." porque es Galileo. For he is Galilean. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." Y enseguida, mientras él todavía hablaba, And just as he was speaking, el gallo cantó. the rooster crowed. ¿Cuántas veces ha cantado ese gallo en nuestra vida? How many times has that rooster crowed in our lives? ¿Cuántas veces hemos negado a nuestro Jesús? How many times have you and I denied our Jesus?
¿Cuántas veces le hemos fallado a Jesús? How many times have, many of us have failed Jesus. Pero Jesús, But Jesus, dice la palabra de Dios en el versículo 61, but in verse 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. the Lord turned and looked straight at Peter. Y escuchen esto, hermanos. And listen to this. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Then Peter remembered the words that the Lord had spoken to him. Cuán importante es recordar la palabra del Señor. How important it is to remember the word of the Lord. Y esa mirada de Jesús And that look that Jesus gave him, no era una mirada que lo estaba acusando ni diciéndole, ¿por qué me fallaste? it wasn't an accusing look, telling him, why did you deny me? ¿Por qué me negaste? Why did you deny me? Era una palabra de amor, It was, una mirada de amor. it was a look of love towards him. Porque la palabra del Señor fue recordada por Pedro. Because the word that Jesus has spoken was, Peter remembered that. ¿Y qué fue lo que recordó Pedro? And what was it that Peter remembered? Que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. He had remembered that Jesus had warned him that before the rooster crowed 3 times, he would be denied. ¿La palabra de Dios se cumple? Does the word of God come true? ¿Dios miente? Does God lie? Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro se cumplió. What Jesus had told Peter, Y así se cumple delante de nosotros toda la palabra. and his word comes to life and comes true before all of us here. Es mejor creerle a Dios que creer en nosotros mismos. It is best to believe in the Lord than to believe in ourselves. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. And he went outside and wept bitterly. Lloró amargamente. He wept bitterly Porque sintió la mirada, la compasión de Jesús de que aún sabiendo que lo iba a negar 3 veces, because he felt the compassion in Jesus' eyes, even though he knew, that Jesus had warned him that he was going to negate him 3 times. pero ese llanto no era el fin de Pedro, But that weeping was not the end of Peter. era el comienzo de una transformación genuina. It was the beginning of a transformation that was beginning in Peter. Y tal vez esa prueba que estamos pasando ahorita, And maybe this trial that you and I are going through right this minute, ese vicio, that vice, ese carácter deformado, that bad character that we have, esa enfermedad, that illness in our lives, no es el final, mi hermano. it's not the end, brothers and sisters. Es el principio It is the beginning de tu transformación con Dios. of yours and my transformation for God. ¿Cuántos le creemos a Dios? How many of us believe in the Word of God? Miren lo que dice el camino a Cristo. This is what Helen G. White says, En la página 35. page 35. No hay nadie que haya caído tan bajo, There is no one that has fallen so low, tan vil o tan miserable so miserable, que no pueda hallar en Cristo that cannot find in Jesus Christ
fortaleza, pureza y justicia. strength, purity, and justice. Thank you. Hermanos, no hay nadie que haya caído tan bajo There is no one that has fallen so low, so deep, que el Señor no pueda levantarlo. that the Lord cannot lift him up. Si en la prueba tú le has fallado a Dios, If in your trials you have failed the Lord, hoy el Señor quiere levantarte, today the Lord is giving you your hand to raise you up, porque nada es imposible para Dios. because nothing is impossible to our God. Y vamos a Juan, Let us go to John, the book of John, capítulo 21, chapter 21. ¿qué pasa cuando nosotros le fallamos a Jesús? What happens when we fail Jesus? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro cuando le falló a Jesús? What happened when Peter failed Jesus? Dice la palabra de Dios que él regresó a pescar. The word of God says that he came back or went back to fishing. De donde Jesús lo había llamado, él regresó. Where Jesus, from the area that Jesus has called him, he returned to that area. Hermanos, ¿qué pasa con nosotros cuando sentimos que le fallamos a Jesús? What happens to each and every one of us when we feel A veces we know nos- that we failed Jesus? A veces nos desanimamos tanto Sometimes we just feel down. que podemos dejar de venir a la iglesia. That sometimes we decide not to come back to church. Y se nos hace más fácil regresar a donde de Jesús nos llamó. And sometimes for many of us it's easier to go back to where Jesus called us. Porque nos sentimos tan pecadores que Jesús no nos va a perdonar. Because we feel so such sinners, that we are such sinners that we feel sometimes that Jesus is not going to forgive us. Pero no hay nadie que haya caído tan bajo, But there's no one that has fallen so low, tan vil o tan miserable que no pueda hallar en Cristo so low and so miserably that we may not come to Jesus. fortaleza, pureza y justicia. That we may not find in Jesus purity, justice, and strength. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 21:1. John 21, verse 1. Después de esto, After Jesus appeared again, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos he appeared again to his disciples junto al mar de Tiberias by the Sea of Galilee. y se manifestó de esta manera. It happened this way. Estaban juntos Simón, Pedro, Simon Peter, Tomás llamado el Dídimo, Thomas, also known as Didymus, Natanael de Caná de Galilea, Nathanael from Cana of Galilee, los hijos de Zebedeo the sons of Zebedee, y otros dos de sus discípulos. and two other disciples who were together. Simón Pedro les dijo: Simon Peter said unto them, voy a pescar. I'm going out to fish. Ellos le dijeron: vamos nosotros también And they contigo. said, well, go with you. Fueron y entraron en una barca So they went out and got into the boat, y aquella noche no pescaron nada, but that night they caught nothing. porque sin Jesús nada podemos hacer. Because without Jesus, there's nothing that we can do. Ellos eran experimentados en la pesca, They were expert in fishing. pero aún nosotros siendo experimentados, But even us, as we are, teniendo conocimiento, that we know the Word of God, de nada sirve, experts, de nada sirve si Jesús no está con nosotros. means nothing. Even though we think we might be expert in the field, without Jesus, we are nothing.
Porque la palabra de Dios dice que sin mí nada podéis hacer. Because the Word of God says, without me, there's nothing that you can do. Pero también la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. In Philippians, the Word of God says, I can do all things in Jesus who strengthens me. Cuán importante es Cristo en nuestra vida. How important is Jesus Christ in our lives? En el versículo 4, In verse 4, cuando ya iba amaneciendo, early in the morning, se presentó Jesús en la playa. Jesus stood on the shore, Mas los discípulos no sabían que era Jesús. but the disciples did not realize it was Jesus. Y él les dijo, And he called out to them, hijitos, Friends, ¿tenéis algo de comer? haven't you had any fish? Le respondieron, no. No, they answered. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. And he said, Throw your net on the right side of the boat, Y hallaréis. and you will find some. Hermanos, ¿es importante obedecer a Jesús, sí o no? Brethren, is it important to obey the Lord? Yes or no? Cuando Jesús viene a nosotros y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, hay que hacerle caso. When Jesus comes into our lives and he tells us, he guides us on what to do, we need to obey him. Porque el que busca halla, Because he who looks finds, y el que toca se le abrirá. and he who touches will be open. Eyes will be open. ¿Y qué pasó con los discípulos? And what happened with the disciples? Entonces la echaron y ya no podían sacar When they did, they were unable to haul the net, por la gran cantidad de peces. so they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Obedecer a Jesús es la mejor decisión que podemos tomar. To obey Jesus is the best decision that each and every one of us can make. Ellos pasaron toda una noche queriendo pescar They spent the whole night attempting to fish, y no pescaron nada, and nothing. They were not able to catch any fishes, aún teniendo todo el conocimiento que tiene un pescador. even though they had all the experience of being a fisherman. Porque lo importante es obedecer a Jesús. Because what's important, it is to obey the Lord. Versículo 7. Verse 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, es el Señor. It is the Lord. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, As soon as Simon Peter heard him say it, se ciñó su ropa he wrapped his outer garment, porque se había despojado de ella y se echó al mar. so he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped onto the water. Y los otros discípulos And the other disciples vinieron con la barca, followed in the boat, arrastrando la red de peces, towing the net full of fish, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. for they were not far from the shore, about 100 yards. Al descender a tierra, When they landed, ojo al detalle, ¿en dónde fue donde Pedro negó a Jesús? where, ¿Frente a un fuego? where did Peter deny Jesus? Wasn't that in front of the fire? ¿Y en dónde es donde Jesús estaba esperando a Pedro? And where was Jesus? In this case, where was Jesus waiting for Peter? Dice el versículo 9, Chapter 9 says, al descender a tierra, vieron brasas puestas when they landed, they saw fire of burning coals. y un pez encima de ellas y pan. There were fish on it and some bread. Porque en medio de la prueba, enfrente de ese fuego está Jesús. Because in the midst of our trials, right by the fire, there is Jesus Christ. Todo el tiempo está Jesús. All the time, Jesus is there.
¿Y qué hizo Jesús? And what did Jesus do? Les tenía el alimento listo. Les tenía el alimento listo. He had the food ready for them. Porque cuando Jesús les pidió a ellos no tenían. Because when Jesus asked for food for them to give to him, they didn't have any. Cuando nosotros estamos sin Cristo no tenemos nada. When we are without Christ, we have nothing. No tenemos alimento espiritual para los demás. We don't have spiritual food for others. Pero cuando Jesús está con nosotros, But when Jesus is in us, en nuestro corazón, in our hearts, dice que nos da lengua de sabios he gives us a tongue of wisdom para dar palabras al cansado, to give to the one that's the unrested one. que es el verdadero alimento espiritual, That it is the true spiritual food that they need. la palabra de The Dios. Word of God. Jesús les dijo, Jesus said to them, traed los peces que acabáis de pescar. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. Subió Simón Pedro So Simon Peter climbed back into the boat y sacó la red a tierra and dragged the net ashore. llena de grandes peces, It was full of large fish, 153. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. But even with so many, the net was not torn. Hermanos, Dios quiere hacernos pescadores de hombres. Brethren, Jesus wants us to be fishermen of men. Dios quiere implantar su palabra en nuestros corazones God wants to implant His word in our hearts para que nosotros compartamos la palabra que Él ha puesto en nuestros so corazones. that we may share the word that He has put place in our hearts. Porque de la abundancia del corazón Because from the abundance of the heart habla la boca speaks our tongue. y nadie puede dar lo que no tiene. And no one can give what they do not have. Es por eso que ellos no podían darle nada a Jesús. And that is the reason why they could not give anything to Jesus. Tenía que Jesús primero hablar y ellos obedecer. So then they had to wait for Jesus to speak so that they can take in the word, and they had to take in the word and obey Jesus Para poder tener alimento espiritual. so that they could have spiritual food in them. El versículo 12, Verse 12, les dijo Jesús, venid y comed. Jesus said to them, come and have breakfast. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, None of the disciples dared ask him, ¿tú quién eres? who are you? Porque sabían que era el Señor. They knew it was the Lord Porque era el único que podía saciar su hambre. because He was the only one that would satisfy their hunger. Vino pues Jesús Jesus came, tomó el pan y les dio, took the bread and gave it to them, y asimismo del pescado. and did the same with the fish. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. This was now the third time Jesus appeared to His disciples. Hermanos, primero Jesús atendía la necesidad. Brethren, Jesus would attend to the necessity of the people first, Y después vino la restauración. and then the restoration came. En el versículo 15, Verse 15, cuando hubieron comido, when they had finished eating, cuando nosotros estamos pasando por circunstancias, por fuego, por pruebas, y vayamos a la palabra de Dios, when we're going through some trials or problems in our lives and we go to the Word of God y hayamos comido espiritualmente, and we have filled ourselves with the Word of God, nos damos cuenta que Jesús no desecha a nadie.
we notice that God doesn't rebuke us, doesn't toss us away. Y Jesús le dijo a Simón Pedro, And this is, Jesus tells Simon Peter, Simón, hijo de Jonás, Simon, son of John, ¿me amas más que estos? do you love me more than these? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yes, Lord, he said, you know that I love you. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Jesus said, feed my lambs. Y el Señor te está preguntando en este momento, ¿me amas más que a estos? And Jesus is asking the same questions. Do you love me more than these? ¿Qué le vamos a contestar? And what is going to be your answer? Volvió a decirle la segunda vez, Again, Jesus said, Simón, hijo de Jonás, Simon, son of John, ¿me amas? do you love me? Pedro le respondió, sí. He answered, yes, Lord. Señor, tú sabes que te amo. Lord, you know that I love you. Jesus said, take Y care el of my sheep. Señor le dijo, pastorea mis ovejas. And Jesus said, take care of my sheep. Le dijo la tercera vez, The third time he said to him, Simón, hijo de Jonás, Simon, son of John. pero aquí esto es personal. This here is personal. Jesús te está diciendo hoy, en este momento, Jesus is speaking to you right now. ¿me amas? Do you love me? He's asking you, do you love me? ¿Qué le vamos a contestar? And what is going to be your answer? Y dice la palabra que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, ¿Me amas? do you love me? Y le respondió, And he said, Señor, tú lo sabes todo. Lord, you know all things. Tú sabes que te amo. You know that I love you. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. And Jesus said, feed my sheep. Hermanos, no importa It doesn't qué tan matter. bajo hemos caído. It doesn't matter how low we have fallen, Qué tan vil hemos llegado. how vile we have become. Hoy Jesús Today Jesus ¿me amas? Today Jesus is asking us, do you love me? ¿Qué le vamos a contestar? And what's our answer going to be? Iglesia de Indio, Church of India, Jesús dice, ¿me amas? Jesus is asking you, do you love me? Porque Dios quiere restaurar nuestra vida. Because Jesus, God wants to restore your life and my life. Él quiere poner su palabra en nuestros corazones He wants to place His word in our hearts, y que seamos pescadores de hombres, and so that we may become fishermen of men, que llevemos el pan espiritual so that we may take the spiritual food a las ovejas que están fuera. to the sheep that are out there. Apacentemos sus ovejas. Apacentemos sus ovejas. Then feed the sheep. Dejemos que Dios obre en nuestros corazones, Let the Lord work in our hearts, in each of our hearts, porque Dios nos ama tanto because God loves us so very much que Él está rogando al Padre. Que Él está rogando al Padre that He is praying to His Father por cada uno de nosotros, for each and every one of us, que nuestra fe no falte so that our faith will not fail, y que una vez vueltos, and when we una vez regresando,
once we return, confirmemos a nuestros hermanos we confirm our brethren de que tenemos un Dios todopoderoso that we have a powerful God que restaura los corazones. that restores our hearts. Que Dios los bendiga. God bless you all. Puestos de pie, vamos a terminar el último canto. Oremos, hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por su palabra, por el gran sacrificio que ha hecho por cada uno de nosotros. Padre bendito, enséñenos a caminar a su lado. Si es que no lo hemos hecho todavía, pedimos que su Espíritu Santo nos exhorte, nos redarguya, nos enseñe para poder caminar en sus senderos, porque nuestra meta es estar con usted, Señor, un día, no muy lejano. Nuestro deseo de todo corazón es servirle. Mi Dios Todopoderoso, enséñenos, tómenos de su poderosa mano y guíenos en su nombre, Señor. Que su palabra sea nuestra palabra y que nuestro caminar sea su caminar, Señor. Denos su bendición en estos momentos, Padre bendito,
y que usted nos acompañe siempre en nuestras vidas. En Cristo Jesús se lo agradecemos todo. Amén.